Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Que les bendiga más hasta que ese amén se escuche allá en los cielos. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios. Hermanos, reciban un saludo de parte del pastor Elier, también de la hermana Evelyn. Hace días me comuniqué con la hermana Evelyn. Le mandaba muchos saludos. Como siempre, que nos portemos bien. Y bueno, que sigamos haciendo el trabajo, que siguen orando por nosotros y que están bien. Voy a invitar a los hermanos a buscar en sus Biblias, en el libro de la carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 18. Tiene por título: El día del Señor vendrá. Repito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 18. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a leer de manera alternada. Comienzo yo, después ustedes me siguen y así. Y del último entonces lo leemos todos juntos. Entonces, dice la palabra de Dios. Siempre recuerdo en la manera jocosa, alegre de nuestro pastor Elier, que él una vez decía, Maranata, que significa Cristo viene pronto, entonces decía prepárate. Pero entonces que hay gente que empiezan a prepararte, o sea, prepárate. No, entonces me acordaba de eso, me hacía vueltas en mi cabeza cuando preparaba el mensaje y decía, claro, hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre prepararte y prepararnos para la venida de Dios, para cuando el Señor venga. Nosotros a veces cuando tenemos alguna actividad, yo siempre le digo a los muchachos con relación a cómo somos a veces cuando los padres nos dicen que vamos para la playa. Yo recuerdo aquella época cuando mis padres me decían que íbamos a la playa y realmente era una emoción muy grande saber que nos iban a llevar a un lado, saber que venía alguien de visita. Mira, vamos a ir a visitar a tus abuelos, vamos a visitar a algún familiar. El saber que íbamos al lugar, entonces uno se preparaba, dejaba todo acomodado el día anterior, ropa, todo. Uno empezaba a hacer todo un inventario desde los pies, entonces zapato, media. Entonces uno iba haciendo todo un recorrido de manera de que no se quedara nada. Y uno se preparaba de una manera especial, porque lo que había de venir, lo que iba a ocurrir era algo que en nosotros producía mucha alegría, mucho gozo, el saber que íbamos a estar, por ejemplo, en una playa, íbamos a estar disfrutando con la familia. Para nosotros eso era de mucha alegría y nos preparábamos con ese anhelo de que llegara la mañana. A veces ni siquiera lográbamos pegar los ojos, no podíamos dormir porque estábamos con nuestra mente enfocada en ese momento en el cual había de ocurrir o de llegar ese día. Y la alegría reflejaba esa emoción de saber que íbamos a ese lugar. Y a veces pensando en función a eso decía, ¿cuántos de nosotros anhelamos la venida del Señor de esa manera? O sea, ¿cuántos de nosotros estamos preparándonos en oración? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo el estudio de la palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos participando de todas y cada una de las actividades, aprovechando cada oportunidad para hablarle a otros acerca de Jesús? Y hace días cuando tuve la oportunidad de leer la carta y estar preparando la predicación, entonces no sé si recuerdan que el domingo pasado nuestro hermano Toniel dirigía los cantos y entre uno de los cantos estaba El Rey ya viene, ¿sí? Con una hermosa letra que habla de que precisamente, o sea, va a llegar un momento en que el comercio ha cesado, ya todo el bullicio terminó, ¿sí? Ya todo está listo porque el momento del Rey ha llegado, ¿verdad? Cuando dice la canción,
el Rey ya viene. Esa es una canción que me produce a mí mucha alegría porque me trae recuerdos de cuando yo llegué a la iglesia. Y recientemente pues también me trae tristeza porque es una canción que entonaba mi hermano Eugenio Salazar, a quien recuerdo con muchísimo cariño. Y ya para esta fecha estamos cerca de cumplir un año de la partida de nuestro hermano. Pero yo recuerdo muchísimo esa canción y recuerdo mucho esa frase, o sea, Maranata. Nosotros se la decimos a cada rato a nuestros loritos. Nuestros 3 loritos estamos tratando de que sean unos loritos cristianos evangélicos, como en todas las de la ley. Y entonces que ellos tengan esa oportunidad de decirle a otro que Cristo viene pronto. Entonces, el prepararnos, hermanos, estamos en el mes de diciembre. Hoy comienza el mes de diciembre, un mes que normalmente es de mucha alegría, para otros de muchos gastos y bueno, y cantidades de cosas que ocurren en el mes de diciembre. Un mes en el cual la Convención Nacional Bautista tiene como énfasis las misiones nacionales. Las misiones nacionales, ese trabajo misionero que se hace en cada uno de los estados, en cada uno de los lugares donde Dios ha dado la oportunidad, donde Dios ha estado trabajando, obrando a través del Espíritu Santo, usando a personas que muchas veces con muchísima necesidad han tenido ese deseo de servir a Dios. Porque realmente el trabajo en el Señor es un trabajo de servicio a Dios. Siempre he dicho que dentro de las cosas que a veces veo con preocupación es precisamente que a veces las personas piensan en el trabajo misionero como un trabajo de liderazgo de que van a ser servidos las personas que van a ir a las misiones. Y es totalmente lo contrario. El misionero debe ser alguien que tenga toda la disposición en el corazón, la entrega de servir a Dios, de hacer ese servicio en tiempo, en preparación, en oración y en muchísimas cosas, porque realmente es un trabajo que es hermoso. Para los que hemos tenido la oportunidad de estar en misiones o trabajar alguna vez en una misión, sabemos que es un trabajo que comienza con muchísimas dificultades, pero que nosotros hemos aprendido a confiar de que el dueño de la obra es precisamente Dios y que Dios es el que va a proveer todas y cada una de las cosas que hagan falta. Amén. Entonces, hay aspectos interesantes antes de llegar al pasaje que acabo de leer de la carta de Pedro. Pedro, al igual que el apóstol Pablo, en muchas oportunidades trató de animar, de exhortar, de recordarle al pueblo de Dios y a todos los que habían de creer en nuestro Señor Jesucristo, lo importante que es estar pendientes de que la venida del Señor está cerca, de que la venida del Señor es como dice la palabra, como ladrón en la noche. Ninguno de nosotros actuaría igual si conociera el día en el cual el Señor va a venir. Pero ni el mismo Señor, dice en la palabra, conoce ese día. Entonces nosotros debemos estar enfocados como que cada día es el último y como que cada uno de los días tenemos que ocuparnos de el trabajo para la obra de Dios. Me llama la atención, si buscamos un poquito más atrás en la carta, en el inicio de esta carta de Pedro, Pedro inicia saludando y después de saludar hay un pasaje una cita que quiero que la podamos ubicar, que es en 2 de Pedro 1, el versículo 4. El versículo 4 dice, después de saludar, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay
en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros, si recordamos en este tiempo los pasajes o los mensajes que Dios nos ha dado a través de distintos siervos, en el caso de nuestro hermano Toniel, cuando nos hablaba de las minas y lo importante de que entonces nosotros pudiéramos también producir frutos, cuando nos hablaba, recuerdo el mensaje también, uno de los mensajes del pastor cuando decía relacionado a las vírgenes y el estar preparados para el momento en el cual llega el esposo, recordando cuando nos hablaban de la transformación, inclusive cuando nuestro hermano Luis Carlos también nos hablaba acerca de eso. Hoy por lo menos entonábamos ese canto que dice que él hacía referencia, ¿sí? Que decía, menguar para que crezcas tú. Y él hacía referencia a ese canto y decía que nosotros tenemos que cantar con el entendimiento. Recordar que le estamos diciendo a Dios que queremos que nosotros, o sea, minimizar nuestro yo o lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensamos o la forma en como nosotros creemos que debemos hacer las cosas para realmente dejar que sea Dios el que trabaje. Y son hermosas canciones, pero que en su letra encierran un compromiso de parte de nosotros cuando las cantamos. Cuando realmente le decimos que nosotros queremos menguar para que crezca Dios, para que crezca Él, para que nosotros, o sea, dejar de hacer las cosas de la forma en como nosotros creemos que hay que hacerlas, entonces ahí hay una gran responsabilidad. Entonces, veo que Pedro está preocupado, lo veo más que preocupado, ocupado porque escribió la carta. O sea, no se quedó nada más en que, oye, mis muchachos estarán, los discípulos, las personas que están aceptando a Cristo como Señor y Salvador, estas personas estarán haciendo las cosas bien, ¿me quedaré yo pensando en eso? No. Él decide escribir esta carta y habla de ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, que es precisamente ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, actuar como Dios quiere que sus hijos actúen. Y cada vez que nosotros vamos a hacer algo, nosotros debemos de preguntarnos o hacer como una especie de cuestionamiento para nosotros mismos. ¿Será esta la manera en cómo Dios quiere que yo haga esto? ¿Será de esta forma como la he pensado, la manera correcta? Ante una situación que se me presenta en mi vida, ¿será la forma en cómo hablé, la forma como pensé, la forma, es decir, mi accionar está de acuerdo a cómo Dios quiere que yo actúe? Y entonces yo siento que Pedro tenía esa preocupación y entonces se ocupó de escribir la carta, y entonces me llama la atención mucho de esa primera parte del verso 5 al 7, segunda de Pedro 1 del 5 al 7, que dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, vamos por etapas. Decía nuestro hermano Luis Carlos la semana pasada que cuántos de nosotros recordábamos el momento en el cual habíamos orado para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y nos hacía una pregunta el hermano y nos decía, ¿y cuánto de ese amor, de esa alegría que nosotros tuvimos en ese momento, cuánto de eso se mantiene, cuánto de eso ha crecido o cuánto de eso ya lo recordamos como
como no sé, como recordar un momento bonito que pasó, pero que ya de eso no queda nada. Es decir, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar qué ha sido de nuestras vidas al servicio de Dios? Hoy, por lo menos hoy, nuestro hermano que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, hoy inicia ese camino de servicio a Dios. Y damos gracias a Dios por esa decisión de fe. Pero los que hemos tomado la decisión hace 5, hace 10, hace 20 años, hace 30, él decía, ¿qué hemos hecho de diferente? O sea, ¿cómo hemos llevado la vida? Seguimos discutiendo por cualquier cosa, seguimos, no sé, desesperándonos, angustiándonos porque el dólar subió, porque el dólar bajó, porque las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Seguimos actuando de la misma manera o hemos ido creciendo en nuestra fe? ¿O hemos ido creciendo en el conocimiento de Dios? Entendiendo realmente lo que Dios quiere y espera de cada uno. Me llama la atención porque sabemos, hemos hablado varias veces de la fe, de la certeza de lo que no se ve, la convicción de los que se espera, ¿cierto? O sea, estar convencidos de que eso va a ocurrir. Cuando nosotros decimos, Maranata, Cristo viene pronto, estamos convencidos de que va a venir, pero hay gente que entonces está desesperada porque dice, ¿cuándo es pronto? Si lo vengo escuchando desde que estaban mis abuelos, tatarabuelos, yo vengo escuchando que dicen que Cristo viene pronto. Y se desesperan por la venida, porque creen que realmente no va a ser en este tiempo. O sea, personas que inclusive, ni yo siendo profesor de matemática me atrevo a tanto, a estar sacando cuentas. Gente que se ha puesto a sacar cuentas, se han puesto a sacar y a escribir y a hacer operaciones matemáticas para determinar la fecha o el momento en el cual. Eso para mí es necedad, porque realmente lo importante no es la fecha, lo importante es la preparación que cada uno de nosotros debe tener. Porque ¿de qué vale que tú sepas la fecha y llegue la fecha y no te encuentres preparado? Entonces, me llama la atención que dice que en ese orden, primero tenemos que tener fe. Porque para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que tener fe. ¿Sí? Nosotros más aún, porque no lo hemos visto. En aquel tiempo, los que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, los que vivieron el tiempo de Jesús, tuvieron la dicha de ver a Jesús. Pero nosotros no hemos tenido, no tuvimos esa bendición de poder verlo cara a cara. Sin embargo, la fe ha sido activada en cada uno de nosotros para poder dar ese paso y decir, yo sí creo que Jesús vino, yo creo que Jesús no solamente vino, sino que también predicó, que Jesús, todo lo que me dice la palabra, yo lo creo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús murió, pero que no solamente murió, sino también que resucitó. Y yo creo en las promesas de Dios. Eso es un acto de fe. Cuando hacemos eso, demostramos tener fe. Y ese es el inicio de lo que está diciendo Pedro acá. Pedro está diciendo, bueno, en el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, no dice que nos quedemos dormidos, no dice que seamos perezosos, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud haciendo referencia a esa disposición habitual y firme a hacer el bien. ¿Sí? O sea, es decir, no solamente que es algo de un día, no es solamente algo de los domingos, ni de los miércoles cuando tenemos servicio, ni de los lunes, ni de una hora en específico. Es esa disposición cuando hablamos de virtud, o sea, cuando hacemos referencia a esa palabra que encierra muchas cosas, nosotros debemos entender que no solamente basta tener fe, sino que ahora hay que accionar, es decir, ahora debemos de poner en práctica lo que ahora decimos que creemos, entonces tenemos que poner en práctica esa disposición para hacer el bien, siempre dispuestos a hacer el bien. Ahora dice que después que usted le añada virtud,
le tiene que añadir también conocimiento. No se quede solamente en hacer buenas obras. No se quede solamente en aceptar a Cristo como Señor y Salvador. También necesitamos tener conocimiento. Y el conocimiento es precisamente por el leer la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Siempre me acuerdo de esos primeros estudios donde nos hacían como ejemplo, que a mí me encantaba ese tiempo de inicio en el Evangelio, porque me decían, hermano, agarre la Biblia. No sé si todos recuerdan ese momento cuando nos decían, agarre la Biblia. ¿Cómo la sostendrá mejor? Con un dedo. Perdón. Con un dedo. ¿La sostendrá mejor con un dedo o con dos? Y recuerdo que los dedos eran precisamente que hablábamos de escuchar. De repente solamente escuchamos. Pero ¿estará seguro usted que lo que está hablando hoy el hermano Emerson lo dice la Biblia? ¿No será que él se fue por otro lado y está leyendo otro libro? O sea, ¿cómo saber eso? O sea, no solamente es escuchar, ¿sí? También es leer, también es memorizar, también es estudiar, ¿sí? Es meditar, es hacer un estudio profundo de ella. Cuando hacemos las 5, obviamente esa palabra está, o sea, es muy difícil que venga alguien y nos quite la Biblia. Y nos hacían ese ejemplo, recuerdo yo, que sosteníamos con un dedo y con un dedo nos la quitaban rapidito. Con 2 tratábamos ahí, pero era una lucha, ¿sí? Pero cuando lo hacíamos con los 5, definitivamente era mucho más complicado que alguien venga, te diga otra cosa y te quiera quitar lo que ya tú has aprendido. Entonces, tenemos la fe, tenemos la virtud, conocimiento, y habla entonces también del dominio propio. Esa capacidad de controlarnos, ¿sí? Leí hace poco que, referido a dominio propio, decía que, por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos que dormir y entonces queremos ver una serie que está bien buena en la televisión, tener dominio propio es apagar el televisor y acostarme a dormir, porque mi cuerpo necesita descanso. Eso es también dominio propio. Dominio propio es que me hicieron algo y me provoca agarrar a la persona por el cuello, pero resulta que yo entiendo que soy hijo de Dios, no debo actuar de esa manera, entonces logro controlar esa ira que puede surgir en un momento determinado. Entonces también nos habla de eso, porque de repente tenemos conocimiento, pero con el conocimiento de repente entonces nos airamos. Usted no ha leído la Biblia, usted no ha leído, entonces queremos caerle a bibliazos a la gente. Entonces la gente lo que se le ocurre es tener, o sea, no van a ver la palabra como algo que realmente es agradable o de edificación o de crecimiento, sino que lo van a ver como, caramba, o sea, si me predicas con ese amor con el que me estás hablando, o sea, realmente la persona debemos de procurar tener ese conocimiento, pero también tener dominio propio, también saber hablar con las personas. Dice, tener paciencia, ¿sí? Esa parte en la que tenemos que soportar sin enojo, sin frustración, sin ansiedad. No es fácil soportarnos los unos a los otros. Y el hermano dice, no se trata, nuestro hermano Elier hace mucho énfasis, no se trata, hermano, de que, ay, que me la tengo que aguantar. No, sino de soporte, de que sea esa persona o en ese momento determinado nosotros podamos sencillamente, o sea, apoyarnos también en otra persona. O cuando nosotros tenemos paciencia, nosotros poder decir, o sea, ver las cosas de una manera diferente, como Dios quiere que la veamos. Pedro, repito, estaba procurando a través de este mensaje decirle a los hermanos, porque recordemos que la palabra fue escrita para nosotros, decirle a los hermanos que tuvieran y se esforzaran en estas cosas que estamos mencionando ahorita o que menciona la palabra, como es la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, ¿sí? Esa compasión hacia los demás, esa devoción, ese amor y esa reverencia hacia Dios. Y entonces al final dice, ¿para llegar a qué? A tener afecto fraternal. Y después entonces dice, y después que tengan ese afecto fraternal, amor.
Y recordamos ese pasaje, ¿verdad? Que inclusive también es un canto que le decimos a los niños, que Dios es amor. Entonces, para nosotros en el crecer y en el ir fortaleciéndonos en Dios, como dice el canto, menguar para que crezcas tú, debemos procurar todas y cada una de las cosas que nos está recomendando en su carta, en la segunda carta, Pedro. Ahora, a partir de ahí, entonces Pedro dice en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debes tener fe, debemos tener fe, ¿sí? A esa fe debemos añadirle, así como que estuviéramos haciendo una sopa, ¿sí? Que le estamos agregando la papa, le agregamos el ocumo y le agregamos cada una de las cosas o los ingredientes. Entonces tenemos que agregarle esa virtud, esa disposición a hacer el bien, preparación en cuanto al estudio, el conocimiento de la palabra, no airarnos, controlarnos, sí, cuidarnos. Sabemos que las cosas que debemos hacer, por eso ponía el ejemplo de si sabemos que tenemos que dormir, tenemos que apagar el televisor, porque precisamente ahí mostramos que tenemos dominio propio, ¿sí? Que de repente hay algo que debemos hacer y eso que debemos hacer o que queremos hacer no está bien, y entonces decimos, bueno, no, yo tengo dominio propio, o sea, yo ante esta situación, voy a hacer lo que realmente a Dios le agrada, lo correcto. Y entonces al final el amor fraternal o ese afecto fraternal tiene que ver precisamente con nosotros. Yo cuando el hermano Martín estaba en el discipulado, el día lunes que le correspondió a nuestro hermano Martín, ese día él hablaba precisamente de lo importante que somos ahora, entender que somos una familia. Y él decía, qué bueno que tenemos una familia grande, que podemos estar aquí en Maturín y todos ustedes son parte de esta familia. Todos nosotros somos parte de esta familia, pero que nosotros podemos llegar y salir, así como en el caso de mi hija Stephanie, que está en Brasil, mi hija Alejandra, y allá también tienen familia, ¿sí? Nunca, no sé si algún rujano habrá ido a Brasil antes, pero por lo menos allá están 2 rujanos, pero está una familia grandísima que son hermanos cristianos que han recibido con los brazos abiertos y del cual yo le doy gracias a Dios por la manera en cómo han recibido a mis hijas, cómo las han atendido, cómo les han servido también y cómo ellas también están sirviendo, ¿sí? Le doy muchísimas gracias a Dios por eso. Entonces, después de eso, en la carta, ustedes después tendrán la oportunidad de leer la carta completa, pero después de eso él habla de ser testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y me llama la atención que en el versículo 16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro está diciendo, él estuvo con Jesús, él acompañó a Jesús. Es decir, yo no le estoy inventando algo, dice él, no estoy inventando algo que se me ocurrió, algo que soñé, no sé, vi una película y ahora le cambié la trama a la película. No, no es eso lo que yo estoy hablando. Yo le estoy hablando de algo que yo vi. Es más, Pedro, por si al caso alguno tiene alguna duda, después dice en el 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es decir, él está diciendo, no fue algo que se me ocurrió, no fue algo que soñé, es algo que yo estuve ahí. Yo puedo dar fe que yo escuché esa voz. Yo puedo dar testimonio de que escuché esa voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces Pedro está hablando con claridad
para todos y cada uno de nosotros, para que podamos entender de las cosas que nos tenemos que cuidar y de lo que tenemos que prepararnos. Luego Pedro entonces le dedica un capítulo completo al tema de los falsos profetas y los falsos maestros. Y ese obviamente es tema de otro mensaje, pero sabemos que en este tiempo hay muchos que van a decir que están hablando palabra de Dios, que están hablando porque Dios les mandó a dar un mensaje, pero como siempre dice nuestro hermano Elier, nosotros tenemos que estar atentos que esos mensajes que dicen traer no pueden contradecir la palabra de Dios. No pueden contradecir lo que está escrito en la palabra de Dios. Si alguien viene y le dice, hermano, Cristo viene en el 31 de diciembre, usted no le puede creer a esa persona. Porque eso, la palabra dice que ninguno sabe. Inclusive el mismo Jesús dice, eso solamente lo conoce mi Padre. Entonces, ¿por qué decir a alguien que es el 31, que es el 20, que es el mes tal o el año tal? ¿Por qué hacer eso? Si nosotros entendemos que la palabra nos enseña que no es así. Entonces, tener cuidado cuando escuchemos a gente o a personas queriendo decir cosas como que son cosas que Dios les ha mandado a decir, porque realmente no es así. Cuando, por ejemplo, a mí la palabra me dice que debo orar por los que están en eminencia, yo entiendo que tengo que orar por todos y cada una de las personas, los que están en los ministerios, los que están en presidencia, en gobernaciones, es por todos ellos. Si alguien viene y le dice, no puedes orar por tal persona, entonces tenemos que buscar y enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, me llama la atención de ese versículo, de esa parte de los falsos maestros, porque Pedro le dice en ese segundo capítulo, voy a tocar algunos puntitos, dice en la 17, en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17, dice, estos son fuentes sin agua. Imagínense un fuente, nosotros en Venezuela no sabíamos lo que era eso, panadería sin pan, banco sin dinero, o sea, nosotros un momento que no sabíamos que eso podía ocurrir. Pero aquí dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es decir, que el Señor a través de Pedro en esta carta les está diciendo a todos esos maestros que están inventando y diciendo cosas que no dice la palabra de Dios, les dice que está, como dice lo que acabo de leer, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y dice después, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los cuales verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, te hablan de libertad, te pueden hablar de libertad financiera, sí, como hemos dicho varias veces, de siembra tu carro, de que vengan a sembrar aquí y siembren allá. Y te pueden hablar de muchas cosas, pero realmente en sus corazones habrá libertad o están siendo esclavos de esa ambición por el dinero, de la ambición por cosas que realmente no son de provecho, porque lo importante en este caso es hablar precisamente lo que Dios nos ha encomendado, que es el poder predicar la palabra de Dios, el poder hablarle a otras personas que no conocen. Hoy cuando veo la iglesia digo, Señor, o sea, ¿cuántos de nosotros estamos orando para volver a ver al que no estamos viendo hoy en una de esas sillas? ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que los que no conocen al Señor puedan conocerle y también venir y congregarse en la iglesia? O sea, es decir, cada vez que veamos una silla vacía es un motivo para nosotros estar y reflexionar. O sea, que la silla vacía nos recuerde que todavía hay mucho trabajo por hacer, porque hay muchísima gente en Las Cocuizas que todavía no conoce del Señor. Y hay muchísima
gente alrededor de estos sectores que no conocen al Señor, familiares nuestros que todavía no conocen del Señor. Y entonces me llama la atención también que él sigue diciendo, ciertamente si habiéndose ellos escapado, el versículo 20, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es peor, hermano, es peor, porque conocieron del Señor y después entonces se apartaron de Él. Hace días también en los discipulados, que los invito a los hermanos a venir a los discipulados los lunes, hablaba precisamente del Espíritu Santo, de cómo a veces entristecemos el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos inquieta a hacer algo y no lo hacemos. Pero mucho peor es apagar el Espíritu Santo cuando hacemos cosas que estamos conscientes que son desagradables para Dios y las hacemos rebeldemente, o sea, contra todo lo que nos puedan decir y lo que sabemos, hacemos ese tipo de cosas que a Dios no le agrada. Entonces ahí ya no solamente entristecemos al Espíritu Santo, sino que lo apagamos. Entonces, de eso hemos venido hablando y yo aprovecho la oportunidad siempre de dar gracias a Dios porque en la iglesia se está preparando, porque hay estudios los lunes, hay estudios los miércoles, tenemos escuela bíblica los domingos, hay predicación, es decir, constantemente estamos estudiando la palabra de Dios. Pero esa palabra que hemos conocido, ¿sí?, no podemos entonces dejarla a un lado para ir y enredarnos con las cosas del mundo. Es decir, que ya después de conocer al Señor, entonces vamos a agarrar y vamos a apartarnos, porque dice así, el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el 22, que es palabra bien fuerte, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, eso es algo fuerte, porque precisamente hace referencia a el apartarse o el alejarse de Dios, el ir a hacer las cosas que a Dios no le agradan y dejar, como decía en el mensaje, en el estudio, el hermano Martín cuando hablaba de la familia, o sea, lo importante que es congregarnos. Dios quiere que nosotros nos congreguemos. Que usted de repente en un momento determinado, por alguna razón, no pudo venir un domingo, no estamos diciendo que por eso ahora va a perder la salvación. No, no se trata de eso. Pero sabemos que cuando estamos en la iglesia, cuando escuchamos, por ejemplo, el testimonio del hermano dando gracias a Dios porque Dios le ha ayudado, ya le ha ido restaurando su salud y pudo lograr salir del hospital. Cuando nosotros escuchamos esos testimonios, esas acciones de gracia, nosotros somos fortalecidos con eso. Y sabemos que el Dios que lo bendice y el Dios que lo ayuda a él es el mismo Dios en el que nosotros creemos. Y así como lo bendice al hermano, también nosotros creemos y confiamos que nos ha de bendecir a nosotros. Amén. Entonces, llegando al pasaje para entender ahora de lo que venía hablándonos Pedro, ¿sí? Pedro, repito, está preocupado porque no vaya a ser que entonces los hermanos, creyendo que Cristo viene, no sé, dentro de muchos años, empiecen a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces él empezó a darle sus consejos. Ahora bien, y en ese pasaje obviamente también nos habla en eso del maestro y de los falsos maestros y de los falsos profetas. Ahí hace referencia, pero repito, es una invitación que les hago a leer toda la carta. Y recordaba ese pasaje de la mula de Balaam, donde hablaba precisamente, tú sabes lo que es que un animal le hable a alguien. Increíble, ¿verdad? O sea, yo me imagino nada más, pero era la porfiadez de la persona. Sí, los que han tenido la oportunidad, eso lo podemos encontrar en Números 22 del 4 al 35, no lo vamos a leer ahorita,
pero ustedes lo pueden buscar, ese pasaje, en alguna oportunidad el pastor también predicó acerca de eso, donde, oye, o sea, le están diciendo, mira, ve, no vayas con ese pueblo, vamos a buscar al profeta. ¿Para qué querían buscar al profeta? Para que maldijera al pueblo de Israel, para que maldijera al pueblo que había salido de Egipto. Y él le dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso, o sea, yo tengo que ir a hablar con Jehová para ver qué me dice. ¿Qué le va a decir Jehová? Jehová le va a decir que no vaya. Pero entonces le dice que no vaya y vienen y le traen más cosas, no juegue. Me imagino que le dieron de todo, pues, ¿sí? Y después que le dan de todo aquello, le presentan todo aquello, ya va, déjame ver a ver qué dice Jehová. Y Jehová entonces le dice, anda, pero no es porque le dice que vaya para ver si de verdad él va. O sea, porque ya Jehová le había dicho lo que él tenía que hacer, no vayas. Pero dice, bueno, en vista de que tú quieres ir, anda pues. Pero cuando va, entonces se aparece el ángel de Jehová. Y entonces la burra lo ve, pero él no lo ve. Porque como tiene los ojos cegados, está emocionado así con todo lo que le iban a ofrecer. Entonces la burra le habla. O sea, llega un momento en que la burra le habla. Yo digo, Dios mío, o sea, yo recuerdo, mi gatico se llama Chester, uno de mis gatos, y uno de los loros se llama Lalo, que es el que más habla, ¿sí? Lalito le dice, hola mi amor, a Chester. ¿Ustedes se imaginan la cara del gato? Imagínense la impresión del gato cuando vio que un loro le habló. O sea, alguien con alas le habló. El gato no había visto un loro que hablara, porque el gato nació en la casa. Nunca había visto a un animal que veía los pajaritos, qué sé yo, veía los animales, pero no ve a nadie que hable. Y se le para el loro y le habla. Ustedes se deben de imaginar la impresión que debe. La cara del gato es como que, bueno, salir corriendo de aquí. Así mismo debería haber sido la impresión del profeta cuando, oye, o sea, te estoy mostrando. Es decir, él estaba viendo que estaba el ángel y él no lo estaba viendo. Entonces, cuando desviamos nuestra mirada, y eso me recuerda también un pasaje cuando Pedro camina sobre el mar, y entonces en el momento en que empezó a mirar la tormenta, se hundió. Dejó de mirar a Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús, van a venir los problemas. Cuando dejamos de mirar a Dios, cuando dejamos de nuestro enfoque sea precisamente Dios, ahí van a venir, hermanos, necesariamente los problemas y nos vamos a hundir. Sin embargo, Dios en su amor y su misericordia, y lo vemos en ese pasaje, Jesús lo levanta, lo toma, lo coloca sobre en un lugar seguro. Y eso nosotros sabemos que Dios lo hace por amor. Entonces, en el pasaje que leímos al inicio, que habla precisamente de la venida del Señor, vemos que dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que si estamos en el 2024, o sea, apenas casi 2 días, pues. O sea, si contamos desde el momento del Señor, 33, todavía no hemos llegado a los 2 días. Y si contamos desde que estamos contando los años, entonces 2 días y algo, 2 días y piquito, pues. O sea que si viene pronto y viene a los 3, todavía llegó tempranísimo, pues. ¿Sí? Si viene a los 2 y medio, no lo sabemos, vino temprano. Porque para Él los tiempos no son como los tiempos nuestros. Y a veces puede haber personas que se desesperan en medio de eso porque están viendo cómo hay maldad. Hoy en día hay muchísima maldad. Y cada día hay mucha más. ¿Sí? Pero entonces precisamente tenemos que tomar en cuenta que no es que está tardándose el Señor porque Él se quiere demorar, sino porque la misma palabra nos enseña, o sea, que Él lo hace con una razón, que es que el Señor desea que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que las personas realmente se arrepientan de sus pecados y puedan aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y que puedan recibir esa bendición, ese regalo maravilloso de la vida eterna, de poder estar entonces con el Señor para alabar y glorificarle por el resto de la eternidad. Dejar las preocupaciones, dolores de cabeza, tensión y tantas cosas que nos pudieran estar preocupando. Ahora, busquemos en Salmos 90, versículo 4. Ahí también nos refuerza lo que acabamos de leer. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche.
Imagínense, las vigilias, cada vigilia son 3 horas. Entonces, si es como una vigilia, o sea, un poquito de tiempo. O sea, 1000 años para el Señor es un poquito de tiempo, ¿sí? Ahora, si leemos más abajo en el pasaje en el que estamos y leemos donde dice: el Señor no retarda su promesa, el versículo 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá. Es decir, no vayan a creer que porque el Señor está retardando las cosas es que al final no viene. No, no. El día del Señor vendrá. Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos hoy, que estamos comenzando el mes de diciembre, cuando ya estamos en vísperas de terminar un año, o sea, vamos a empezar un nuevo año y hay que entonces elegir personas que nuevamente puedan hacer un trabajo durante lo que sea el año 2025, es decir, los coordinadores de los ministerios y tantas otras responsabilidades que hay dentro de la iglesia. Qué hermoso es ver servir a los hermanos el ministerio de alimentación, los hermanos ujieres que reciben a las personas cuando llegan, todos y cada uno de nosotros haciendo un trabajo para la obra de Dios. Entonces, cuando pudiéramos pensar que el Señor está retardando y que de repente no viene, la palabra a través de este versículo nos aclara que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, no tengamos dudas, hermanos, que el Señor viene. Pero cuando pensemos que el Señor viene, hagámonos la idea de que puede venir mañana. No, pero hermano, es que la Biblia no dice que es mañana. No, pero o sea, yo digo como asumiendo que puede ser cualquier día. Porque ahí la palabra cuando te dice como ladrón en la noche es porque tú no sabes cuándo alguien se va a meter a robar. Tú no sabes cuándo alguien va a venir. Ahora dice Mateo 24, 43. Mateo 24, 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso aplica para el padre de familia como para todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos que los tiempos cada día se han ido acortando, o sea, cada día vemos mayores señales, entonces nosotros tenemos que procurar, como dice aquí este pasaje, estar velando, ¿sí? Estar al pendiente, cuidar lo que hemos aprendido y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Porque no se trata solamente de quedarnos conformes, contentos con lo que tenemos porque hemos recibido la salvación, porque hemos creído en Cristo, sino recordar que hay otros que no. Y nosotros, nuestra mayor alegría es poder saber que para el servicio de Dios hemos trabajado y hemos dado frutos. Porque recordamos entonces el pasaje, la predicación de nuestro hermano Toniel cuando decía que hubo uno que le dieron una sola moneda y entonces lo que hizo fue que la guardó. Nosotros no estamos llamados para eso, para guardar lo que hemos recibido de Dios. Y lo hemos recibido no gratis de la manera en como uno asume, porque gratis sería que bueno, te lo regalaron y ya. Pero el sacrificio, el pago lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestra salvación, para nuestra salvación y pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses, 5:2? También Pablo habló de eso, por eso es que Pedro hace énfasis. Oye, Pablo también les ha hablado de estas cosas. Y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, Pablo también les hablaba, lo mismo que les está diciendo ahora Pedro, también se lo estaba diciendo Pablo a los tesalonicenses.
Y en Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 16:15, dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces el Señor nos recuerda, no solamente en un pasaje, en varios pasajes de la Biblia, nos recuerda que nosotros tenemos que estar preparados, que nosotros tenemos que estar comprometidos con el Señor, al trabajo, al servicio. Entonces, luego dice en el pasaje inicial, dice el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y eso es una promesa que Dios nos ha hecho también en Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, todo lo que nosotros vemos ahora, ya eso habrá pasado. Ya eso no estará. Y de eso nadie se va a acordar. Pero nosotros, repito, para nosotros llegar a ese momento, y ahí, para ir terminando, quiero que leamos el 17, que dice, capítulo 3, versículo 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, precisamente por los tiempos que vivimos, que son tiempos peligrosos, que son tiempos en los cuales estamos rodeados de muchísima maldad, donde, como la misma palabra dice, a lo bueno le van a decir malo y a lo malo lo van a decir magnífico, maravilloso y espectacular. Entonces nosotros tenemos que precisamente, como dice aquí, procurar guardarnos. En la primera parte de la carta vemos que él dice: con diligencia hagan esto. Si son así, si actúan así, es decir, si actuamos con fe, si actuamos buscando tener conocimiento, haciendo lo que a Dios le agrada, ¿sí? Si nosotros no tenemos el dominio propio, si nosotros que estamos practicando aquí tenemos ese amor fraternal, finalmente ese amor, es decir, somos obedientes a Dios, cuando actuamos de esa manera, entonces nos alejamos de todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Si ya hemos conocido del Señor, si ya hemos conocido de Dios, entonces recordar esta palabra que dice que el día del Señor vendrá. Y como no sé cuándo es ese día, porque puede ser que el Señor nos llame antes, pues. Y el día en que nosotros vamos a partir, ese no lo conocemos tampoco. Entonces, nosotros tener la claridad de poder entonces estar bien con el Señor. Yo hace tiempo, cuando un 17 de enero, me acuerdo clarito de la fecha, un 17 de enero, secuestraron en la buseta donde yo iba. Yo, una de las cosas que más recuerdo de ese momento en el cual dos delincuentes con armas estaban robando, lo que más yo recuerdo era el yo levantar las manos y estar poniéndome a cuenta con Dios. Yo decía: Dios mío, y sí, porque el hermano Elías a veces lo dice a modo de juego, y yo, porque mi hermano lo quiero mucho, yo le perdono eso, pero a modo de juego él decía que si se escapaba una bala, como yo soy un poquito cabezón, entonces no me iban a pelar a mí. Pero al final, lo que después, obviamente, uno se ríe, pero en ese momento, hermano, yo oraba y le decía: Dios mío, solamente tú sabes con quién van a quedar mi familia. Si es mi momento de partir, yo quiero pedirte perdón por lo que no te haya pedido perdón todavía.
que tú me limpies, que tú quites de mí toda maldad. Y quiero encomendarte a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Y lloraba, era una oración, casi una hora de orar y orar. Y cuando yo me di cuenta que hubo un momento en que ya los delincuentes se habían bajado y el carro iba así, y ya íbamos de regreso porque nos habían dejado libres y ellos habían ido y habían brincado un paredón por allá por el Nazareno. Entonces, yo después la emoción no podía pero ni caminar, de los nervios, no sé. Y entonces me consigo a alguien que iba para el colegio y me dice, bueno, pero si quieres vámonos. Está bien, pues voy a ir yo al trabajo, si yo lo que estoy es aquí pasando este susto. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros realmente tendremos oportunidad de ponernos a cuentas con Dios? ¿Cuántos de nosotros? Por ejemplo, recuerdo a mi papá que murió estando dormido. Si no se puso a cuentas antes, si no, lamentablemente hay cosas de las cuales uno desconoce. Yo quiero pensar que en algún momento él haya podido hacer esa oración de entregar su vida a Cristo. Pero si no, a veces la muerte puede llegar en cualquier momento y no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos estar preparados, porque como dice ahí, inclusive también haciendo referencia a que nos guardemos, dice, para que no caigáis, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer. ¿Cómo podemos crecer? Hermanos, siempre hay, a nivel del trabajo en la obra de Dios, siempre hay necesidad de obreros, necesidad de personas que tengan la disposición al servicio en la obra de Dios. A veces, hermanos, hasta para mover una silla, porque ese es un trabajo que es valioso para la obra de Dios. Cuando toca limpiar y lo hacemos para la gloria y honra de Dios, lo hacemos entendiendo que es para servirle a Dios, no como sintiéndonos así menos que nadie. Cuando nos toca estar en esta responsabilidad de hablar a otros acerca de la palabra de Dios, entonces también pedimos a Dios que nos dé la dirección y que sea el Espíritu Santo el que hable, para que cada uno de nosotros, incluyéndome, podamos entender lo que Dios desea, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Que cada uno de sus hijos tengamos en cuenta que la venida de Dios está cerca. Que vivamos la vida como que es ese último día, como que ya estamos prontos a entregar cuentas a Dios. Y el vivir así nos va a ayudar a no desaprovechar ninguna de las oportunidades. Y como se trata de no desaprovechar ninguna oportunidad, yo hoy también quiero aprovechar de invitar, si alguno de las personas que nos visitan, si alguien de los que nos está escuchando hoy no ha dado ese paso de fe, no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no ha hecho una oración invitando a Cristo y reconociendo sus pecados y arrepintiéndose, que pueda dar ese paso. Nosotros aquí en la iglesia como familia estamos para servirle, para ayudarle en ese proceso de crecimiento y del conocimiento también acerca de la palabra de Dios. Pero es una decisión que deben tomar de manera individual. Cada uno de nosotros tomamos esa decisión. Y es una decisión que es de valientes. No es fácil pararse aquí al frente y decir, yo me arrepiento de mis pecados, pero reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. No es fácil a veces con las luchas que hay en nuestros hogares, con las luchas que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, decir en un momento determinado, sí, ya yo estoy cansado de todo aquello que yo sé que no le agrada a Dios. Y dar ese paso y decir como valiente, yo quiero aceptar a Cristo como Señor y como Salvador.
pero también es la oportunidad el día de hoy. Si usted siente que en algún momento ha desviado el camino, si usted siente que en algún momento se apartó, dejó de mirar a Dios, empezó quizás a mirar alrededor la situación del país, empezó a mirar quizás a algún hermano que no le saludó y que de repente usted dice, caramba, y yo para ser cristiano como aquel no quiero hacerlo, y empezó a buscar cosas para evaluar, y está evaluando a la gente en vez de buscar usted esa relación con Dios, y se ha apartado. Si eso ha pasado, yo le invito hoy, hermano, a que usted pueda también pasar acá al frente para reconciliarse con el Señor. Y si todos y cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos entendido lo que Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra, y hemos entendido que debemos de procurar estar firmes, de mantenernos en la fe, en lo que hemos creído, y en no alejarnos de las cosas que a Dios no le agradan. O sea, perdón, alejarnos de esas cosas que a Dios no le agradan. Cuidado, alguien dice amén y se equivocan, hermano. Alejarnos. Si alguien de ustedes ha entendido también esta palabra, a mí me gustaría que nos pusiéramos de pie, hermanos. Que nos pusiéramos todos de pie para orar. Cada uno puede hacer una oración personal pidiéndole a Dios que lo ayude a estar firme, que quite de cada uno de nosotros aquellas cosas que nos pueden alejar de Él, y que en este 2025 Dios nos dé la oportunidad de servirle, y si lo estamos haciendo, de servirle mejor, y si sentimos que lo hemos hecho mejor, que nos dé la oportunidad de seguirlo haciendo así, o de hacerlo mejor de lo mejor. Oremos, hermano.